Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a tratar de terminar de revisar algunas cuestiones básicas. Sí, voy a girar esto un poquito para variar. Ya tengo problemas para grabar, pero paciencia, siempre paciencia, ante todo paciencia. La intención es poder revisar algunas cuestiones que nos quedaron pendientes o dando vueltas en relación al texto de Sebelis y la cuestión vinculada a los actores de veto colectivos, las diferencias con los actores de veto individuales. Me interesa, digamos, yo básicamente lo que quiero hacer en el video de hoy es presentarles de manera esquemática, como hice en el anterior video, ¿sí? Digamos, el principal argumento de Sebelis y la lógica de razonamiento para que ustedes puedan abordar la lectura del texto. Una cosa que yo les vengo repitiendo hace bastante y que me parece central para poder comprender, sobre todo la literatura que, para juicio de muchos de ustedes, es más difícil de abordar porque presenta un lenguaje más distante o porque simplemente la formalización o la notación lógica genera algún ruido a la hora de entender el argumento. Y en este sentido me parece que, de vuelta, poder prestar atención, sí, al título del libro, poder prestar atención a los nombres que llevan los capítulos del libro es clave, porque en la medida que nosotros podemos explicar o podemos a partir de ese título derivar la explicación del argumento central, todo el abordaje del texto resulta más sencillo. Si ustedes se fijan, digamos, cuando Sebelis plantea el título y en definitiva la problemática de su estudio, ¿sí? Digamos, es Veto Players, que básicamente significa tratar de entender cómo funcionan las instituciones políticas, ¿no? Digamos, y lo primero que él va a hacer entonces es definir qué va a entender por funcionamiento, qué es lo que nos va a interesar cuando nosotros pensemos en el funcionamiento de las instituciones políticas, para luego poder plantear, digamos, qué importa en relación a las instituciones políticas sobre su funcionamiento. Y en este sentido, digamos, cuando pensamos en el funcionamiento de las instituciones políticas desde la lógica de Sebelis, estamos pensando en la interacción entre legislaturas, entre partidos políticos y entre sistemas de partidos. Es decir, estamos pensando en los ámbitos en los que se toman las decisiones y en este sentido es donde Sebelis va a plantear que no existe diferencia en tanto y en cuanto tengamos una forma de gobierno presidencial o una forma de gobierno parlamentaria, toda vez que tanto en una forma como en otra de gobierno aparecen estas tres conjuntos de instituciones y actores que en definitiva son los que intervienen en el proceso de toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros pensamos en el funcionamiento de las instituciones políticas, estamos pensando en la interacción, ¿sí? Digamos, es decir, nosotros estamos pensando en el resultado de esa interacción, que no es otra cosa, ¿sí? Digamos, que una decisión, y en definitiva, cuando Sebelis plantea el análisis sobre sus decisiones es donde él va a reconocer esta idea de que su análisis es consecuente y consistente, ¿no? Digamos, pero fundamentalmente me interesa que quede claro la idea de un análisis consecuente, porque básicamente lo que significa es entender que el estudio de Sebelis es hacia atrás, ¿no? Digamos, si bien tiene alguna pretensión prospectiva, tiene alguna pretensión de poder generar alguna idea de prever un resultado eventual, lo cierto es que el análisis de Sebelis se construye desde una lógica consecuente, es decir, una vez que nosotros conocemos la decisión, una vez que nosotros conocemos el resultado de esa interacción, entonces podemos desandar el camino para tratar de comprender cuáles fueron los elementos que se pusieron en juego para arribar a esa decisión, cómo se tomó esa decisión. Porque en definitiva el funcionamiento de las instituciones políticas tiene sentido en tanto y en cuanto nos interesa el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué nos interesa el funcionamiento de las instituciones políticas? Porque en ese análisis de la interacción las instituciones fundamentalmente afectan la estabilidad de los gobiernos. Y cuando hablamos de la estabilidad de los gobiernos, hablamos en definitiva de la estabilidad de las políticas públicas que esos gobiernos producen y del impacto que esas políticas públicas tienen sobre las probabilidades de supervivencia o no que estos gobiernos presentan, más allá de las características particulares del régimen político y los diseños de gobierno que presente cada régimen. En ese sentido, Sebelis va a plantear desde la lógica del análisis consecuente, ¿sí? Digamos, que es que en definitiva, lo que el análisis de actores de veto para explicar el funcionamiento de las instituciones va a permitir es identificar las condiciones necesarias, pero no suficientes, ¿sí? Digamos, para cambiar el status quo. Otra vez, cuando hablamos de estabilidad de los gobiernos, si hablamos de estabilidad de las políticas públicas, hablamos de la estabilidad del status quo en términos de decisiones puntuales sobre materias puntuales. Y lo que nos interesa en parte, desde la lógica del estudio de la interacción de los actores, es comprender
¿sí? Digamos, cómo esa interacción puede o no variar según el tema en concreto, digamos. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que vamos a estar mirando, lo que vamos a estar prestando atención es a las preferencias que estos actores tienen respecto a la política vigente y respecto de la eventualidad de un cambio sobre esa política vigente. Esto es la estabilidad o no de ese status quo. ¿Cuáles son las premisas respecto de este análisis del funcionamiento de las instituciones desde la lógica de los veto players? En primer lugar, que las instituciones se transforman en actores de veto, ¿sí? Digamos, nosotros tenemos la capacidad, a partir de analizar el diseño institucional, de poder estimar mínimamente actores de veto. Actores de veto institucionales, ¿sí? Digamos, porque en principio nosotros tenemos que mirar el entramado constitucional, normativo, para poder estimar o preconfigurar de manera básica la cantidad de actores de veto que ese diseño presenta en particular. Pero la idea central es que estas instituciones se traducen en actores de veto. En segundo lugar, que el número de actores de veto y la ubicación de los actores de veto entre sí y respecto del status quo afecta la estabilidad, ¿sí? Sabemos que la distancia entre los actores de veto nos dice algo, ¿sí? Digamos, nos puede explicar algo respecto de por qué una decisión fue tomada o no en relación al cambio o supervivencia del status quo. La tercera premisa, que me parece importante, es la secuencia de decisiones. Sebelis presta especial atención al poder de agenda, a los agenda setters, a aquellos actores que no solo controlan el poder de agenda, sino que además controlan las reglas para la votación, esto es, las reglas para tomar decisiones en los ámbitos de decisiones colectivas, como son las legislaturas. Y en este sentido, digamos, Sebelis va a prestar especial atención a la secuencia de decisiones, y esto afecta la influencia relativa de cada veto player, y en definitiva la secuencia de decisiones nos va a decir algo sobre cuántos actores de veto son efectivamente relevantes una vez que yo armo el mapa en principio de actores de veto institucionales. La segunda cuestión, la cuarta premisa, es que los actores de veto, sean estos actores colectivos o individuales, y esta es la otra distinción que nosotros sabemos que existe sobre los veto players, afecta la forma en la que se toman las decisiones. No es lo mismo, ¿sí? Digamos, ser un actor individual y la manera en que ese actor individual toma decisiones, que ser un actor de veto colectivo y la manera en la que como actor de veto colectivo tomo decisiones. La regla para decidir internamente al interior de cada actor de veto no es lo mismo, y tampoco es equivalente el tipo de preferencias, ni las características de las preferencias, ni la intensidad de las preferencias, y mucho menos el elemento central que a Sebelis le interesa, que es la curva de indiferencia que cada actor de veto tiene respecto del status quo o las políticas alternativas para derrotar al status quo. De estas cuatro premisas, ¿sí? Digamos, Sebelis va a plantear que aparece lo que él va a llamar, ¿sí? Digamos, la constelación de actores de veto. Y esto es como lo primero que nosotros tenemos que hacer si pretendemos analizar desde la perspectiva sebeliana una decisión pública tomada o derrotada en el contexto de un debate legislativo. Si uno piensa cualquier decisión legislativa sobre cualquier gobierno y pretende hacer un análisis de la lógica de Sebelis para tratar de explicar por qué esa decisión se tomó o por qué fue rechazada en una votación parlamentaria o en una votación legislativa, lo primero que tiene que hacer es armar el mapa, lo que Sebelis va a llamar esta constelación de actores de veto. De ahí entonces que a mí me interese clarificarles algunas cuestiones conceptuales sobre las características de los actores de veto y cómo estas características inciden en las reglas para tomar decisiones y cómo estas características afectan la probabilidad de que las decisiones sean tomadas, esto es, que el status quo sea derrotado. En primer lugar, sabemos que los actores de veto son institucionales o son partidarios. Esto ya lo hemos visto de manera remanida en el video anterior, lo hemos visto en clase, lo hemos discutido también en clase, y es la distinción más básica de actores de veto. La segunda distinción entre actores de veto es que estos pueden ser institucionales o colectivos, ¿sí? Digamos, y de ahí aparecen todas las múltiples combinaciones. Los actores institucionales pueden ser individuales y colectivos, los actores partidarios pueden ser individuales y colectivos, ¿sí? La individualidad o lo colectivo de un actor de veto es central para entender la probabilidad de derrotar al status quo, porque de esa caracterización y de la cantidad de actores de veto que yo tenga, individuales o colectivos, dependerá el tamaño o no del win-set del status quo. El win-set del status quo, sí, digamos, ese otro concepto tan importante, que es el conjunto ganador
al status quo, otra vez status quo, política vigente, estado de situación, ¿sí? Digamos, el tiempo cero en el cual una decisión es revisada por un conjunto de actores de veto que son además los actores necesarios para tomar una decisión y que son llamados al concurso de la decisión. Acuérdense que un actor de veto es un actor cuyo acuerdo es requerido para tomar una decisión, ¿sí? Digamos, y que por supuesto en la medida en que un actor de veto no presta acuerdo para modificar un status quo, no hay modificación, es decir, no hay decisión, hay estabilidad de las políticas públicas. Entonces, estas caracterizaciones entre institucionales y partidarios, individuales o colectivos va a afectar ese tamaño del Winset del status quo, porque básicamente la probabilidad de que se conforme un Winset del status quo depende, ¿sí?, de qué tan cerca o qué tan lejos estén los actores de veto entre sí y cada actor de veto respecto del status quo vigente. De ahí entonces que la segunda condición, el segundo elemento importante, ¿sí?, digamos, de los actores de veto sea la cuestión vinculada a las preferencias. Sobre las preferencias de los actores hemos hablado un montón. A mí lo que me interesa particularmente es que se detengan en esta idea de que las preferencias de los actores en definitiva construyen la identidad de los veto players, ¿sí? Digamos, y el ordenamiento de preferencias de los veto players nos da una información o nos indica cuál es la posición ideal, cuál es el punto ideal de cada veto player sobre cada tema, ¿sí? Digamos, y en el momento que nosotros ubicamos a ese veto player en un punto ideal, en su posición óptima, ¿sí?, podemos estimar la distancia de esa posición óptima al status quo. Y de ahí entonces que sea tan importante para poder comprender el Winset del status quo, el punto ideal del veto player y a la vez, ¿sí?, digamos, la distancia que existe entre el status quo vigente y la posición ideal del veto player. ¿Por qué son importantes las preferencias en relación a los veto players? Porque además los actores individuales o los actores colectivos no tienen las mismas preferencias, fundamentalmente no existe la misma intensidad de preferencias, y ahí es donde aparece la complejidad del veto player colectivo, porque nosotros sabemos que los actores de veto individuales, sí, digamos, en principio residen por regla de unanimidad, porque se tienen que poner de acuerdo con ellos mismos, pero fundamentalmente, sí, digamos, la característica central de la condición de racionalidad del veto player individual es que sus preferencias son transitivas, ¿sí? Digamos, esta idea de la transitividad de preferencias que garantiza, ¿sí?, digamos, un comportamiento razonable e inclusive mucho más fácil de estimar. En el caso del actor de veto colectivo, las preferencias no son transitivas, ¿sí?, digamos, son ambiguas, va a decir Sebelis, pero fundamentalmente el problema de las preferencias para los actores colectivos, para los veto players colectivos, tiene que ver con cuál es la regla para tomar decisiones al interior de cada veto player, ¿sí? Digamos, y acá aparecen los diferentes tipos de actores de veto colectivos que tenemos, ¿no? Digamos, una Cámara Legislativa, la Cámara de Diputados de la Nación en la Argentina, la Cámara de Representantes en Inglaterra, la Cámara de los Representantes en Estados Unidos. Cualquier instancia legislativa es un actor de veto colectivo e institucional, integrado por actores de veto individuales y colectivos partidarios, ¿sí? Por lo tanto, lo que a nosotros nos va a interesar es la regla para tomar decisiones de ese actor de veto colectivo institucional, esto es de la Cámara, cuando nosotros nos preocupamos tanto por el reglamento, ¿sí? Digamos, recuerden los debates vinculados a la discusión sobre la pandemia y las características que tenían que tener las sesiones virtuales, el reglamento para la sesión virtual. ¿Por qué es tan importante el reglamento respecto del cual se va a desempeñar una sesión, sea virtual o presencial? Pero les traigo el ejemplo de la virtualidad porque es lo más inmediato que nos atraviesa como contexto de decisión en este sentido. Porque de ese reglamento se va a desprender el poder relativo que tenga cada bloque, ¿sí? Digamos, se va a desprender la secuencia de la votación, se va a desprender el poder de agenda de cada actor de veto colectivo que integra a la vez ese actor de veto colectivo que es la Cámara de Diputados en la Argentina. El punto está en que el actor de veto colectivo nos importa la regla interna para tomar decisiones porque el actor de veto colectivo está integrado por individuos que tienen cada uno individualmente sus propias preferencias. De ahí entonces, sí, digamos, que lo que nos importe en relación a la probabilidad de tomar decisiones en órganos de gobierno integrado por actores de veto colectivos sea el grado de cohesión, ¿sí?, que ofrece este actor colectivo.
El grado de cohesión está directamente relacionado con las preferencias que ese actor colectivo puede tener y el grado de consistencia que existe al interior del actor colectivo respecto a las preferencias de cada actor individual. Ustedes en el texto de Sebelis hace una digresión respecto de diferentes tipos de cohesión, la cohesión M y la cohesión Q. Yo no voy a entrar en el detalle entre la cohesión M y la cohesión Q. Lo que me interesa que se comprenda en relación al grado de cohesión del actor colectivo tiene que ver con la consistencia de las preferencias y por otro lado, bajo qué decisiones, ¿sí? Digamos, y esa es la gran distinción entre la cohesión Q y la cohesión M, cuál es la regla de toma de decisiones, ¿sí? Digamos, que utiliza cada actor colectivo para resolver su posicionamiento ideal respecto al status quo, sabiendo que el lugar donde ubiquemos al actor de veto colectivo nunca va a ser el fiel reflejo de la posición ideal de cada actor de veto individual que integra ese actor colectivo. Esto, para decirlo en criollo, sería cuando una decisión emerge de la Cámara de Diputados, no todos los actores consideran que esa ley que salió, que esa ley que se votó, expresa y representa el punto ideal que cada uno hubiera deseado si hubiese podido legislar de manera individual, de manera autónoma, si no hubiera tenido que tener consenso, si no hubiera habido una negociación. De ahí entonces que aparezca el otro concepto central en términos del análisis de la toma de decisiones cuando nosotros nos concentramos en los actores colectivos, que son los costos de transacción. ¿Sí? Digamos, los costos de transacción son básicamente los costos que involucra cada actor, la inversión que hace cada actor, para decirlo en castellano antiguo, ¿sí? Digamos, la inversión que cada actor colectivo, que cada veto player pone en juego al momento de negociar con otros actores para poder arribar a la decisión. Si una decisión requiere de altos costos de transacción, lo más probable es que no haya derrota del status quo, que ese win-set al status quo no quede vacío. Cada actor colectivo estima los costos de transacción de manera individual y los costos de transacción de cada actor colectivo están determinados, otra vez, por la regla de toma de decisiones en el espacio institucional, ¿sí? Digamos, pero a la vez por la regla de toma de decisiones interna. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí, internamente como bloque parlamentario, que todos los miembros de mi bloque nos pongamos de acuerdo para poder mantener una posición cohesiva frente al resto de los actores, que son además quienes proponen el cambio del status quo? Entonces, cuando nosotros pensamos en los actores de veto colectivo, tenemos que pensar en cuál es la regla interna que estos actores utilizan para tomar decisiones, dependiendo si es una mayoría simple o una mayoría calificada, será, ¿sí? Digamos, la probabilidad de derrota o no del status quo. La regla interna para tomar decisiones me dice algo sobre o me permite estimar la probabilidad o el grado de cohesión, mejor dicho, que cada actor colectivo presenta. Y fundamentalmente lo que yo tengo que tener presente a la hora de analizar el grado de cohesión es la consistencia entre las preferencias y los costos de transacción que cada actor colectivo pone en consideración a la hora de estimar su comportamiento probable. Piensen que siempre lo que estamos haciendo es intentar descifrar cuáles han sido las motivaciones y las explicaciones para que determinados actores se comporten de una y de otra manera. Por último, me interesa destacar dos cuestiones más vinculadas a los actores de veto y la probabilidad de que se tomen decisiones, que tienen que ver con la cantidad de actores y la relevancia de los actores, y ahí esto aplica tanto para actores colectivos como para actores individuales. El ejercicio conceptual respecto de la regla de toma de decisiones y los análisis sobre las preferencias y grado de cohesión, Sebelis lo organiza para poder asemejar los comportamientos de los actores colectivos a los actores individuales, y en este sentido interesan dos reglas fundamentales, que son la regla de la absorción y la regla de la cuasi equivalencia. Cuando hablamos de la regla de absorción y de la regla de la cuasi equivalencia, básicamente es Sartori. Sebelis las introduce para poder precisar en qué medida, ¿sí? Digamos, la introducción o la incorporación de un actor nuevo, sea individual o colectivo, al proceso de toma de decisiones, afecta o no la probabilidad de derrota del status quo. Entonces, a mí lo que me interesaba era ponerles estas premisas, describir, ¿sí? Digamos, la secuencia característica para caracterizar a los actores de veto, que entiendan la naturaleza de la regla interna para tomar decisiones respecto a los actores colectivos y el rol que la cohesión de cada actor colectivo juega en relación a la probabilidad o no de
la derrota del status quo o, lo que es lo mismo, la conformación del win set del status quo.